No, yo creo que el mundo es mucho más complejo como para que todo sea blanco y negro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos aquí en Irán al aire. Soy Suhail Azad. Tuvimos un primer programa, si recuerdan, que fue una pequeña descripción de algunas dimensiones de Irán. Hoy quiero contarles una cuestión que estuve relacionándola con estos programas. Estuve haciendo una investigación en lo que aparece hoy en día de noticias sobre Irán y estuve pensando un poquito de cómo darle una dirección un poco más clara, más específica, más beneficiosa a nivel de información. Y es que en el primer programa yo estaba informando un poquito de cuestiones específicas de Irán en su historia como civilización, pero después estuve pensando que al fin y al cabo la gente le interesa saber ciertas cuestiones que quizás no son cuestiones de enciclopedia que la podemos encontrar en un libro como este, por ejemplo, del cual había hablado. O la gente no le interesa simplemente información como información, porque hoy en día en el mundo de la información es muy simple poder conseguir muchas cuestiones a través de la lectura o viendo YouTube o no sé, cualquier tipo de eh, operación de conocimiento. Entonces estuve pensando sumarle un poco de análisis, sumarle un poco de experiencias personales por mis casi 30 años que vivo en la República Islámica de Irán, sumarle un poco de dimensiones que no sean netamente históricas o políticas o, no sé, de alguna dimensión específica, sino hacer una especie de collage de conocimiento. Eh, yo creo mucho en el tema de la filosofía y cómo un filósofo puede ver al mundo y desde la filosofía poder explicar, describir y dar el color del pensamiento filosófico. Entonces, obviamente por mi formación siempre me interesa que la filosofía esté metida en la forma de poder ver al mundo. Más allá de eso está mi experiencia personal de, bueno, 30 años viviendo casi aquí en Irán. Me parece que sirve de mucho que uno como latino, como hispanoparlante, en este caso argentino, tenga la posibilidad de poder también verlo desde su perspectiva, desde nuestra idiosincrasia. Y bueno, ir comparando, ir viendo. Entonces, quizá vaya a tomar un color diferente este programa, pero bueno, lo vamos a ver juntos, porque al fin y al cabo a mí me interesa experimentar y si hay que cambiar, cambiamos, y si hay que quitarle algo, se le quita, y si hay que sumarle algo, se le suma. Y de hecho les pido que ustedes también sepan participar en esto como consejeros. Me interesa que me den su opinión, su punto de vista, que se suscriban al canal y que de alguna manera formemos una familia en este Irán al aire. ¿Por qué Irán al aire? No lo hablé en el primer programa, era simplemente una pequeña introducción. Irán al aire porque, bueno, después de la guerra última de estos 12 días y el enfrentamiento entre Israel e Irán, hubo mucho interés por parte del mundo de conocer un poco más Irán y de saber noticias quizás más de primera fuente, de tener una visión desde este lado. Y estuve investigando y en idioma español se dio mucho menos que lo que ocurre, por ejemplo, con el inglés o hasta mismo con el francés o el árabe, por ejemplo, en Medio Oriente, que se habló mucho de Irán en estos días. Entonces, sentí la necesidad de que se debe hacer algo en español un poco más cercano desde la experiencia, desde adentro de Irán, estando en el corazón de esta situación. Viví la guerra yo desde cerca, a unos 80 kilómetros. La guerra en Teherán más que todo se fue dando durante esos 12 días. Yo estoy en Qom, que soy aproximadamente unos 80-90 kilómetros de distancia. Entonces, lo interesante es eso, es que no voy a hacer un análisis político. Yo no creo mucho en esa visión que ocurre en las ciencias y en las humanidades especialmente, de encasillarnos en una sola visión, en un solo método, en un eje fundamental, en un tema o en un objeto de estudio desde una
mirada o desde una esquina, una perspectiva. No, yo creo que el mundo es mucho más complejo como para que todo sea blanco y negro. Leía en la historia de las religiones un personaje dentro de la historia del Islam que un compañero se le acercó y le dijo, bueno, yo ya entendí la religión es muy clara, o uno es creyente o uno es incrédulo, el creyente va al paraíso, el incrédulo va al infierno, listo. Y este gran sabio le dijo, no, estás totalmente equivocado, porque ni la creencia es una única creencia y con una sola dimensión, ni la incredulidad es una única incredulidad. Dijo, la creencia son distintos niveles, hay 10 tipos de creyentes. Y empezó a enumerar uno a uno, por ejemplo, la persona que cree sin haber reflexionado o pensado, como por ejemplo muchos de nosotros que nacimos creyentes porque venimos de una familia creyente, por poner un ejemplo. No sé, generalmente el hijo de cristiano nace cristiano, el hijo de judío nace judío, el hijo del musulmán nace musulmán, el hijo del hinduista o del hindú nace hindú y el hijo del budista nace budista. Por lo general, es muy poco lo que se nos da de reflexión para decir, bueno, yo voy a reflexionar y a investigar y a pensar y después veo si creo o no. Entonces, como eso se da mucho en la política también, a nosotros nos enseñaron, no sé, Oriente y Occidente, los países del norte, los países del sur. O a nivel histórico, por ejemplo, estamos en el siglo XXI y bueno, hubo un medioevo. Estamos en la modernidad o la posmodernidad o la post... O sea, yo no soy de la idea que debemos encasillarnos en esas definiciones o en esas descripciones o en esa forma de ver el mundo, de que estoy o en Oriente o en Occidente. No, todo es mucho más relativo y todo es mucho más híbrido y más complejo. Eh, no sé, yo creo que hay que empezar a ver desde la multidimensionalidad al mundo. Y en la descripción hay que describir cada cosa desde su realidad, sin encasillarnos en esas descripciones o en esas definiciones que nos impusieron en las humanidades, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es eso, que no voy a hablar de noticias de Irán, ni tampoco ir partiendo desde un conflicto bélico o desde un conflicto entre dos países o en un enfrentamiento entre dos frentes. No, voy a tocar la cuestión desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más compleja, una perspectiva compuesta, que sus componentes son muy amplios y diversos, son distintos y que pueden verse desde distintas perspectivas. Por lo tanto, el tema era eso. Yo soy de la idea, por ejemplo, que a nivel histórico, si hablamos del tiempo, hoy no necesariamente estamos viviendo en el siglo XXI en cualquier parte del mundo, o en cada momento, o en cada sociedad, o en cada cultura. Si uno entra en la realidad de cada lugar y de cada espacio y de cada momento, quizá en muchos lugares no se esté viviendo el siglo XXI a nivel realidad, realidad en la forma de vida o en la cultura. Lo mismo pasa con el lugar, con el espacio. ¿En dónde estamos? ¿Estamos en Oriente o estamos en Occidente? No sé, porque vos podés estar geográficamente en Oriente, pero vivir una cultura occidental más que Europa. Y lo contrario puede ocurrir, que estás en el medio de Occidente, geográficamente hablando, o sea, como espacio, pero estás viviendo en una cultura mucho más oriental que la de mismo Oriente. Pasa con el tema de la migración, por ejemplo. Pasa en el tema de las razas, ¿viste? O blanco o negro. Está la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza... No sé si es así. Yo tenía un amigo que me decía, mira, mi papá es de origen africano, mi mamá es de origen europeo y vivimos en América Latina. Yo no sé, viste, qué soy, o sea, es medio como que queda en una nebulosa. O, por ejemplo, el tema del mestizaje, no sé, en América Latina, por ejemplo, existe mucho. No somos blanco y negro, no.
está el criollo, y está el mestizo, y está el mulato, y está el negro, está el prieto. Entonces, yo creo que esa diversidad y esa relatividad o relativismo y esa complejidad y esa composición hay que traerla también a lo humano y desde ahí empezar a entender el mundo desde otra perspectiva. Y de eso voy a hablar, o por lo menos esa va a ser mi perspectiva en estos programas en Irán al aire. Por lo tanto, es necesario que veamos esto desde ese collage que les dije. Entonces, voy a tratar de ir definiendo estas cuestiones desde esa perspectiva. Con respecto a las definiciones, no voy a ser académico porque no me interesa transmitir simplemente definiciones secas. Voy a tratar de ser humano, o sea, a mí me interesa siempre en este tipo de encuentro y en mi discurso en general, no olvidar la humanidad. Por lo tanto, el ser humano es que no quiero ser ni técnico, ni mecánico, ni académico en ese sentido crudo de la realidad del conocimiento, sino la humanización de las definiciones. Es decir, uno puede ver muchas realidades no desde una definición académica o científica o histórica o lo que sea, sino desde una realidad que como ser humano tenemos la capacidad de percibir. Entonces a mí me interesa eso. Quiero volcar percepciones. No significa que vamos a estar constantemente evaluando o valorando de alguna forma este tipo de relación con el mundo. No, no, no. Pero sí que no sea simplemente una descripción objetiva del mundo, porque yo creo que al mundo le hace falta conciencia también. Al mundo le hace falta sumar ese elemento humano de que un ser humano está viendo. Yo por mi formación artística, en la época de teatro especialmente, que durante muchísimos años en Argentina trabajé en teatro, aprendí a humanizar eso. El actor especialmente cuando ve un color, no ve un color desde la lupa o desde la lente o desde un ojo. Lo ve desde el corazón y desde el sentimiento y desde la imaginación. Entonces, eso me interesa. Con respecto a Irán, estamos hablando del título República Islámica de Irán. Y con eso quiero comenzar a hablar de definiciones. Tenemos que definir lo que significa ser una república islámica y de Irán. Voy a empezar por el final. Irán, conocida en nuestros países generalmente como Persia. Irán es Persia, la antigua Persia, que hoy se llama República Islámica de Irán. Estamos hablando de una historia de miles y miles de años. Aquel día lo habíamos hablado sobre este libro, 7.000, 8.000 años de historia registrada, ¿sí? De civilización, de distintas etapas en la historia de esta tierra, con una geografía que fue transformándose durante toda la historia, con una diversidad cultural, étnica, lingüística, idiomática muy importante. Entonces, un Irán profundo a nivel tiempo, a nivel histórico. Y lo que me interesa es República Islámica. Uno en el siglo XXI, después de que Occidente, y cuando hablo de Occidente hablo de la historia de Europa, básicamente, porque ya uno está acostumbrado a hablar de Oriente y Occidente, bueno, caemos en eso. Está acostumbrado a ya no creer tanto en el tema de los sistemas religiosos, o sea, después de una experiencia negativa que Occidente tuvo con las teocracias o con el mundo religioso, un sistema religioso en la política o en un gobierno, ya voy a hablar de religión y política, o sea, en un mismo estado, en un mismo sistema o en un mismo gobierno, cuesta. Digo, el que se quema con leche cuando ve a la vaca, huye.
después de haber pasado por una experiencia que fue evaluada como negativa en Occidente, con respecto a unir entre religión y Estado, volver nuevamente a crear una república religiosa, pero no estamos tan lejos de un ideal. Cuando yo hablo de un ideal es que, al fin y al cabo, en materia de gobiernos o sistemas políticos, no hay nada escrito de decir que el único sistema válido para toda la humanidad y para todos los tiempos, la democracia. No es revelación de Dios. Digo, puede ser que no sea así, o sí, pero no es una verdad absoluta que tenemos que aceptar como revelación divina, no. Entonces, en esta instancia de poder encontrar una forma de gobernar una sociedad, pueden existir muchas alternativas. Y la República Islámica es algo que se ofrece al mundo como una alternativa. Pero quiero hablar de esto, que no estamos tan locos cuando uno considera que puede haber una república religiosa. Le voy a mostrar y voy a leer parte de la introducción de este libro, Dios y las Naciones, de una autora guatemalteca, Vera Bolaños. Lo compré yo este libro en Guatemala hace muchos años cuando viajé, trabajaba por allí. Invasión a Irak. Y como subtítulo, Republicanismo religioso. O sea, le sacamos el nismo y es república religiosa, o sea, es Irán. República islámica, o sea, religioso puede ser cristiana, judía, islámica o cualquier religión. Entonces, no estamos tan lejos de lo que hoy puede existir como parte de la conciencia humana o la elección humana. Dice en la introducción, en la tercer parte profundizo en el ser humano espiritual, que no es un ser dogmático sino ecuménico, respetuoso de Dios, un Dios que en su perfecta unicidad es el mismo para todas las religiones, que así como la sociedad las sociedades necesitan depurarse y revalorizarse. Al final de esta parte presento la filosofía del republicanismo religioso, la cual busca proponer un nuevo orden mundial, ya que está de moda, humano y solidario, basado en el respeto mutuo y canalizado por medio de nuestras instituciones. Escuchen esto lo que viene. Expongo que el judaísmo, el budismo, cristianismo y el islamismo han pasado durante su historia religiosa por la teocracia. Y en Latinoamérica, por ejemplo, el imperio incaico era una teocracia, forma de gobierno que no ha sido bien vista y se ha comparado con el autoritarismo. Miren lo que viene después. En el republicanismo religioso se propone una república donde prevalezca un sistema de gobierno democrático que busque establecer una autoridad moral y con representación religiosa dentro del Estado, pero en una alianza específica en contra de la pobreza, haciendo una realidad la teología de la liberación para todas las religiones. Una teocracia reformada. Le podríamos llamar que provoca un diálogo interreligioso mundial e invita a las congregaciones religiosas a solucionar los problemas a fondo por medio del trabajo comunitario, sin que tenga un costo para el Estado. A la vez propongo un modelo de república ideal a mi criterio. Bueno, ¿qué quiero decir? Que cuando estamos hablando de república islámica no estamos hablando de una locura, de que esta gente volvió al medioevo, de que la teocracia, yo escucho muchos analistas, la teocracia, no es teocracia, no es teocracia porque el concepto de teocracia, por lo menos históricamente hablando, lo que se entendía en Occidente como teocracia, es totalmente diferente a lo que hoy se propone aquí. Por eso la república islámica, o sea, en persa, Cumhuriye Islamí, no es teocracia, no se dice, por ejemplo, Doulate Jodoiye Islamí. No es teocracia, es república con todo lo que significa ser república islámica, que es también otra cuestión que en algún momento vamos a tener que hablar sobre lo islámico, de qué es el Islam, porque uno también, con la idea esa de los medios de comunicación en nuestros países islámicos, bueno, terrorismo.
Entonces es importante eso. ¿Y con esto qué quiero decir? Que hay una búsqueda, por un lado, una búsqueda que sale de lo normal de esto de las democracias impuestas al mundo, o el único sistema que vale la pena para el ser humano, o la salvación del ser humano, no. Por otro lado, sí la aceptación de un sistema democrático, pero que no conlleve sí o sí a todas las condiciones de lo que se conoce hoy en día como democracia. ¿Qué quiero decir? Que también hay que permitirle a la democracia abrir horizontes sobre la diversidad democrática, porque lo que yo siento que hoy en día Occidente, en el sistema occidental, da lo mismo que esté uno, digamos, en cualquier dimensión, pero en el sistema occidental, en la interpretación que Occidente hace de democracia, se tenga que imponer una única visión de democracia, un único modelo, es como un molde único, en donde, bueno, vos querés ser democracia, entonces entra ahí y de ahí te sacamos y ya sos democracia. No, ¿por qué no abrir una puerta a diversas versiones de democracia, en donde cada cultura, por ejemplo, elija un tipo de democracia, como es lo que ocurrió aquí en Irán? Por eso en Irán le llaman, al mismo tiempo de que es islámica, le llaman Mardomsolorí, que significa un tipo de democracia, en donde el pueblo es el que de alguna manera gobierna, pero no gobierna en el caos o en la anarquía o en el autoritarismo o en la dictadura, sino que gobierna en un tipo de parámetro distinto, que es bajo una ley en donde la moral, la espiritualidad, la justicia son ejes fundamentales. Y ahí vamos a lo islámico, de la República Islámica, y es que al fin y al cabo, bueno, es república porque el pueblo es el eje fundamental de este movimiento, y al mismo tiempo es democrático porque se llevan, por ejemplo, en Irán las elecciones de manera democrática como se llevan en muchos de nuestros países. Islámico porque de alguna forma el Islam comprende diversas dimensiones. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo islámico, y es que uno, al fin y al cabo, en nuestra cultura generalmente entendemos la religión como algo específico que tiene que ver con la relación del hombre con Dios, especialmente el individuo, y como algo limitado o supeditado únicamente al ámbito espiritual y moral. En el Islam se da otra cuestión. El Islam es al mismo tiempo religión, en el sentido religare, de la relación con Dios, es al mismo tiempo sociedad, o sea, no es una relación únicamente del siervo con el Señor o con el Creador, es del siervo con Dios, el siervo con el mundo, el siervo con la naturaleza, el siervo con el prójimo, el siervo con la sociedad, el creyente. Y es al mismo tiempo civilización, porque hay una beta cultural en el Islam que termina y culmina en la civilización islámica, que es uno de los objetivos que plantea Irán hoy en día. Y en tercer lugar, la cuestión del gobierno. El Islam no es religión sin gobierno ni Estado, no hay una separación de iglesia y Estado, no. El Islam es al mismo tiempo gobierno, es Estado, es política. Entonces, con eso entramos en un mundo, que de eso voy a hablar en los próximos programas, obviamente. Entramos en un mundo bastante complejo, que yo creo que la invitación es a empezar a mirar al otro no únicamente con los lentes occidentales. Yo creo que Occidente hoy en día se tiene que dar el permiso a poder ver al otro desde el otro, con los lentes del otro, evaluando la realidad del otro, con los valores del otro, con la idiosincrasia del otro. Uno de los problemas que tenemos muchos de nosotros es justamente que queremos ver al mundo desde nuestros lentes, con nuestra mentalidad, nuestra idiosincrasia. O sea, uno es el criterio y es el referente o el patrón de la interpretación del mundo, y eso no es así.
Hay que empezar a ver al mundo desde la diversidad de las interpretaciones. Bueno, eso fue todo por hoy. República Islámica de Irán, di una pequeña introducción sobre el tema. En la próxima vamos a profundizar sobre estas 3 cuestiones. Espero les haya gustado y a mí obviamente me interesa mucho que me den vuestras opiniones. Suscríbanse al canal, Irán al aire. Soy Sohail Asad y un gran placer haber participado en este diálogo con ustedes. Hasta la próxima.